Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar entonces esta clase poniéndonos en las manos del Señor. Vamos a, vamos a ponernos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor, amado Dios, queremos darte gracias, Padre bendito, por esta noche. Darte gracias, Señor, por todo lo que nos has dado en este día, por tu fidelidad, Señor, por tu presencia, por tus bendiciones, por tu ayuda, Señor, porque sabemos que cuando estamos contigo, estamos mejor que bien, Señor. Queremos pedirte, Padre Santísimo, que estés presente, mi Dios, en todo momento en nuestras vidas. Queremos pedirte que tú seas quien dirige esta clase, mi Dios, para que seas glorificado, para que seas enaltecido, Señor, y que siempre estemos nosotros pendientes de seguir la verdadera y sana doctrina. Gracias, Papito Bello, gracias por todas las oportunidades que nos das. Te pedimos por nuestras familias, especialmente, Señor, por aquellos que están enfermos y por los que están pasando por alguna necesidad, para que tú, Señor, seas quien acuda en su auxilio y ayude y les ayudes a solventar y si no, pues también a comprender cuál es tu propósito con a veces las pruebas que permites, mi Dios. Gracias, mi Jesús, por esta noche. Te pedimos que nos acompañes, estés con nosotros y todo lo pedimos en tu nombre, Dios Padre, por el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, qué bueno verlos esta noche. La clase pasada, pues, bueno, más bien el miércoles pasado tuvimos una clase especial. La verdad que yo no creí que se fueran digámoslo así, a sorprender tanto, ¿verdad? De tal manera que algunos hasta dijeron, quizás me equivoqué, ¿verdad? Porque estábamos en otro curso, pero no, era una clase especial que nuestro hermano Eduardo Mejía, pues, preparó con mucho amor y pues siempre pues con la inspiración del Señor, pues, para ese mensaje. Eh, bueno, la clase incluso anterior de nuestra hermana, pues, o sea, de él sí, pues, se refería al tema de los mormones y de los testigos de Jehová, que pues quizás son de los hermanos, digámoslo así, separados, que, que pues más a veces nosotros vemos porque andan para arriba y para abajo, tocan las puertas de las casas, ahora hasta llaman por teléfono, ¿verdad? Y pues decíamos en ese momento, pues o sea, tampoco cuando se acercan a uno y le hablan y todo, no debemos de ser así como groseros ni nada de eso con ellos, porque pues de todas maneras nosotros tenemos que mostrar a Cristo verdadero, ¿verdad? Que Cristo verdadero, pues, o sea, está más para escuchar, ¿verdad? Para escuchar y ser misericordioso, porque Él nos ama, ¿verdad? Así que eso. Y bueno, y él sí pues nos hablaba de las doctrinas que rodean a estos dos grupos y pues veíamos que definitivamente pues ellos se han desviado bastante, tanto a tal grado que ya no son considerados ni siquiera cristianos, pues porque no creen en la divinidad de Cristo, ¿verdad? Sino que creen pues que Jesús pues un profeta más e incluso pues digamos que no le dan toda la verdadera, el verdadero sentido a los sacramentos como tal, ¿verdad? La presencia viva del Señor entre nosotros. Así que pues hay una serie de situaciones que rodean a estas sectas, a estos grupos que quizás como decíamos en la clase habría que rescatar solamente el hecho de esa perseverancia que ellos tienen en cuanto a predicar pues la palabra de Dios a su modo, en el caso de ellos, ¿verdad? Pero nosotros también, o sea, como que deberíamos de preguntarnos cómo está
nuestro testimonio, nuestra predicación, ¿verdad? Y nuestra predicación diaria, o incluso pues en los diferentes grupos de la iglesia, ya sean parroquiales o ya sean también de nuestra amada comunidad, ¿verdad? Y eso pues sabemos que nuestra amada como también nos da la oportunidad de poder integrarnos a los diferentes ministerios, especialmente el ministerio de misericordia, ¿verdad? Que en donde podemos tener la oportunidad de ir como iglesia, ¿verdad? A diferentes lugares para eh, tanto acercarnos a los hermanos y llevarle a Cristo, como también nosotros mismos llenarnos de esa bendición que Cristo nos proporciona en estos servicios, ¿verdad? Así que, pues bueno, eso más que todo, pues como un recordatorio de lo que vimos en clase, pues de las clases anteriores como tal. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de dos sectas que son, digámoslo así, bastante peculiares, bastante pues particulares en cuanto a sus creencias. Y antes de entrar en detalle, yo les quiero compartir un video. Vamos a ver. ¿Qué les pareció? ¿Qué, qué pueden hacer notar de este pequeño video que les mostré a alguien que abre el micrófono y puede hablar? Que se están expandiendo en todo el mundo. Ok, Lidia, gracias. ¿Alguien más? Un tratamiento comercial, ¿Un tratamiento comercial? como Sí. que fuera una empresa. Ajá. Sí, 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 realmente. Sí, eso que, justo iba a decir yo, que se venden muy bien. que mencionan siempre el nombre de Dios como para confundir a la gente de que es algo bueno. No, no vi quién participó porque quizás no tienen abierto las cámaras, pero bueno. Oh, Claudia. Ah, Claudia, Claudia, gracias. Sí. Pero centrado en el hombre. Todo lo que dice es acerca de, tiene que ser lo que tú puedes hacer, lo que tú puedes decir. ¿Verdad? Yo en todo el video, ustedes vieron dónde estaba Jesús ahí. En ningún lado. En ningún lado, ¿verdad? O sea, fíjense que hoy en día la gente, pues digamos, anda buscando llenar el vacío que tiene, ¿verdad? Y justamente estas ofertas que proporciona el mundo, aunque se oyen bien bonitas, ¿verdad? O sea, que el crecimiento, que el conocerse a sí mismo, el buscar la verdad,
todo eso, pues, digamos que es bien atractivo, ¿verdad? Porque, pues sí, mucha gente se siente como medio perdida, así, en el mundo, que no sabe a quién acudir, no sabe qué hacer, etcétera, etcétera. Pues fíjense que hoy justamente pues vamos a hablar de estos dos grupos, de estas dos sectas que ellos asimismos se consideran religiones, ¿verdad? Entonces, en el caso del primero de los temas, que será el del gnosticismo, pues ya lo abordamos en las primeras clases, en donde se hablaba del gnosticismo primitivo como tal. Pero pues ahora vamos a profundizar un poco más en este tema del gnosticismo, tanto desde su punto de vista histórico como también desde sus raíces y qué es lo que se persigue y cómo, digamos, está en la actualidad, ¿verdad? Y también pues vamos a hablar un poquito de lo que es este tema de la cienciología, que pues como ustedes conocerán, pues esto de la cienciología, digamos que están involucrados muchas figuras así públicas, ¿verdad? Como artistas, personas de dinero, que pues ya vamos a ver un poco cuál es el meollo detrás de todo esto. Entonces, empecemos quizás por el tema de los gnósticos. Fíjense que, bueno, con el tema de los gnósticos hay bastante información en los sitios católicos que, pues se les ha recomendado que siempre eh, consulten, como por ejemplo la Enciclopedia Católica. Hay un sitio que es la Enciclopedia Católica que nos puede dar mucha información de esto, al igual que también un sitio que a mí me gusta mucho, que es Merkabah, que también da bastante apologética, defensa de la fe, etcétera, etcétera. Entonces es importante que nos instruyamos, leamos y pues, y no solo nos dejamos guiar por el TikTok, el Facebook y todo eso, ¿verdad? Que a veces pues la calidad de la información es bastante cuestionable, ¿verdad? Bueno, en el caso del gnosticismo, o sea, bueno, la gnosis como tal, este término proviene del griego que significa conocimiento. Es un término que se utiliza bastante en lo que es la filosofía y que, pues, muchos filósofos se han preocupado por encontrar la verdad. De hecho, dentro de los principios de la filosofía, o sea, siempre está aquello de cuestiónese todo, ¿verdad? No lo acepte así solo porque se lo dicen. Y fíjense que eso no es malo, ¿verdad? O sea, Dios nos da la oportunidad de que nosotros realmente lo conozcamos, de que nosotros realmente nos cuestionemos, porque el amor que Dios nos tiene es tal que Él quiere que nosotros seamos criaturas completamente libres para elegirlo a Él, ¿verdad? Por sobre todas las demás cosas, ¿verdad? Entonces, es importante, pues, que, digamos, el pensamiento humano se rija, digamos, por algunos principios que generan orden en el pensamiento. Y este es el caso de la filosofía. Sin embargo, pues el gnosticismo, digamos que lo que predica como tal es que el conocimiento es básicamente todo lo que se debe de tener para poder llegar a lo que es la eternidad. Entonces, los gnósticos son personas que buscan un conocimiento especial y viven de acuerdo a esos conocimientos. En algunos casos, pues estas personas, bueno, no en algunos casos, más bien en todos los casos, ellos se consideran hasta superiores, ¿verdad? Superiores porque manejan un conocimiento muy por encima quizás de nosotros los católicos, ¿verdad? Porque pues, o sea, justamente ellos buscan, digamos, explicaciones así como bastante rebuscadas para lo que son los temas de la fe. Bueno, los gnósticos entonces se llaman así porque sus miembros, ellos afirman tener conocimientos divinos, o sea, que son ocultos a la mayoría, ¿verdad? O sea,
no todo mundo, para ellos, pues no todo mundo tiene el acceso a estos conocimientos, ¿verdad? Los creyentes ordinarios, digámoslo así, no tenemos acceso, según ellos, a eso, porque solamente es revelado a un grupo pequeño, una élite de iluminados. Entonces, ellos creen que de acuerdo a estos conocimientos, ellos pueden ascender las diferentes capas o esferas que nos hacen llegar hasta Dios. Entonces, ellos tienen un montón de conocimientos especiales, practican muchas, digamos, muchas actividades, practican muchas cosas que realmente pues los hace sentir que están en el camino correcto. Y fíjense que esto desvirtúa totalmente la salvación que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo, porque justamente ellos, digamos, piensan que a través de este conocimiento especial van a lograr la salvación, ¿verdad? Es una forma mística, o sea, una forma así como con cosas ocultas, con cosas así especiales, ¿verdad? Con los cuales se llega a esa salvación por nuestros propios medios, según su creencia, ¿verdad? Entonces, como pues bien lo podremos imaginar, ellos pues adoptan ciertos sistemas de pensamiento eh, que pues tienen sus bases en los sistemas de pensamiento platónicos, ¿verdad? Socráticos, etcétera, ¿verdad? Entonces, ellos, pues, su lenguaje es como, digámoslo así, como que fueran eruditos que conocen mucho más, ¿verdad? De lo que nosotros incluso podemos hablar, pues, nuestros hermanos en la fe, ¿verdad? Entonces, fíjense que algo bien importante en el gnosticismo es que ellos practican un dualismo, o sea, un dualismo que se separa lo que es la materia, la carne, las pasiones, etcétera, etcétera. En el caso, pues, de la materia, ellos la consideran, pues, como algo completamente derivado del mal, y lo que es lo derivado de lo bueno es lo espiritual, ¿verdad? Y para ellos la figura de Cristo es un mito más que una visión del mundo, ¿verdad? Bueno, a veces quizás intentar así como describir, definir con exactitud lo que significa el gnosticismo es bastante difícil, hasta se puede decir que casi inútil, porque es bien difícil clasificarlo, teniendo en cuenta pues que como es una amalgama de pensamientos y de creencias y todo eso, pues, o sea, muchas veces, pues, digamos que no es igual entre todas las sectas gnósticas, ¿verdad? Entonces, hay bastantes cosas que lo hacen difícil de entender incluso para ellos mismos, ¿verdad? Pero sí, sí se puede decir que el gnosticismo no, como vimos en las primeras clases, no es que surgiera del cristianismo como lo conocemos, no es como lo que hemos estado viendo, que han habido separaciones de la iglesia y han salido grupos como los luteranos, como los anglicanos, y los calvinistas, etcétera, y los mismos ortodoxos, ¿verdad? No es que haya sido así, sino que por el contrario, surgieron en el primer siglo de la iglesia y básicamente, pues, o sea, pues, se fue, como acordémonos que al principio no había nada escrito acerca de Jesucristo, ¿verdad? Solamente, bueno, los judíos nada más tenían lo que se refería a la Torá y todos sus libros sagrados, ¿verdad? Que, que pues ellos estudiaban y todo eso, pero ya la vida de Jesús y todas sus obras y todas sus enseñanzas pues eran más de carácter oral, verbal, ¿verdad? Entonces, habían muchas preguntas, por supuesto, al respecto, que pues como nosotros ya sabemos, pues en los evangelios a veces hay ciertas cosas que
digamos, quedan completamente esclarecidas y otras que quizás no tanto. Por ejemplo, el tema de la vida privada de Jesús, ¿verdad? Que nada más se sabe que estuvo sus primeros 30 años de su vida privada, digamos, estuvo con San José, con la Virgen, ¿verdad? Y pues en Nazaret, y pues era un niño, pues, que se relacionaba con los demás y después un muchacho, pero eso no se habla mucho, ¿verdad? Entonces, el gnosticismo surge de ese tipo de situaciones, ¿verdad? Uno del, por ejemplo, ustedes han oído hablar de los evangelios apócrifos, y entre ellos, entre tantos de ellos que hay, está uno bien famoso que es el de Santo Tomás. El, y en este evangelio, pues, o sea, sí hay así como ciertas, digámoslo así, detalles de lo que era esta vida privada. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Pero bueno, volviendo al gnosticismo, justamente busca retomar todas aquellas cosas que no eran así como tan fáciles de entender, y ellos tratan de darle esa explicación, ¿verdad? Entonces, pues dado este inicio, digámoslo así, es por eso que se usa mucha terminología de las religiones existentes en el momento, ¿verdad? Que, pues, o sea, el judaísmo, ¿verdad? Y otras religiones así cercanas, ¿verdad? Las religiones de Babilonia, las religiones de Grecia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, y todas esas religiones o los términos utilizados y las ideas utilizadas en estas religiones son, pues, como bien sabemos, pues el hombre siempre ha buscado, el anhelo del hombre es buscar a Dios, ¿verdad? Porque lo tenemos intrínsecamente en nuestro ser. Entonces, o sea, ellos agarran de por aquí, por allá, ideas aquí, todo eso, y entonces las sintetizan dentro de lo que son su sistema de creencias, ¿verdad? Ahora, hay un aspecto, digámoslo así, eh, adicional al respecto. Y es que entre todas estas ideas y todas estas situaciones existen también elementos de índole mágico, de encantamiento, de conjuros, de cosas así, ¿verdad? Que son parte de estas religiones, ¿verdad? O sea, en Egipto, en Irán, en Babilonia, en todo eso, o sea, existen una serie digámoslo así, de prácticas en donde la magia, digámoslo así, es una de, de las ideas, o bueno, o de las prácticas que se hacen en el día a día de las religiones, ¿verdad? Ahora bien, algo que caracteriza mucho a los gnósticos es que se denota un extremo pesimismo en cuanto a que lamentan la existencia de todo el universo. ¿Cómo así? Para ellos, bueno, el universo, como es corrupto, digámoslo así, está lleno de calamidad, está lleno de cosas así, pues digámoslo así, malas, ¿verdad? Entonces, ellos lo ven como algo completamente malo. Entonces, para nosotros, más bien para ellos, nosotros los humanos debemos de ser liberados de este cuerpo, de esta realidad, porque es una prisión que de alguna manera, pues, o sea, nos mantiene en digamos, en este plano existencial en donde pues se viene a sufrir, o sea, según la idea de los gnósticos, pues, o sea, el universo como tal, pues es algo producto del mal. Ya vamos a ver un poquito más de eso. Hablando un poquito de la historia, lo que decíamos, fíjense que cuando Ciro entró en Babilonia, ya en el año 539, ¿verdad? Antes de Cristo, se encontró con
dos grandes mundos de pensamiento, ¿verdad? El babilónico como tal y el iraní, que también estaba por ahí metido. Y todos ellos hablaban de una gran lucha entre el bien y el mal. O sea, algo así como también más al oriente encontramos el yin, el yang y todo ese tipo de pensamientos, ¿verdad? En donde en el universo pues existe esa pugna, ¿verdad? Y eso, digámoslo así, define a todo lo que es la divinidad como tal. Entonces, en esa, digamos, en esa cosmovisión, digámoslo así, pues, o sea, surgen un montón de seres no terrestres, digámoslo así, ¿verdad? No, no corpóreos, ¿verdad? Como espíritus, ángeles, demonios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, estas ideas, digámoslo así, son muy extensas, incluso más allá de lo que era incluso el pensamiento propio judío, ¿verdad? Este, definitivamente que, por ejemplo, nosotros ahora vemos religiones como las religiones brahmánicas o hindúes, ¿verdad? En donde hay una cantidad de divinidades, pues hasta para regalar, ¿verdad? Entonces, entre toda esa amalgama de seres espirituales, ¿verdad? O sea, entonces se parten entre los buenos y los malos, digámoslo así, ¿verdad? Fíjense que hay una idea bastante marcada en cuanto a eso. Y es que para los gnósticos existe el Dios todopoderoso, es el Dios bueno, pero como por lo que hemos estado hablando, él no tenía planeado la creación. Todo lo que nosotros conocemos físicamente, el Dios bueno no lo tenía planeado. Pero vino un Dios malo y se encargó de esa situación. Y él fue el que creó. Entonces, ¿y quién creen ustedes que piensan los gnósticos que fue ese Dios malo? Yahvé, el creador. Imagínense qué herejía más grande, ¿verdad? Pensar que nuestro Dios es un Dios malo. Y lo refuerzan mucho con el tema de lo que se da en el Antiguo Testamento. Muchas personas incluso piensan que Dios es un Dios que ha cambiado. ¿Cómo era Dios en el Antiguo Testamento y cómo es Dios en el Nuevo Testamento? Un Dios guerrero, un Dios que manda matar a pueblos enteros, un Dios que castiga, un Dios que implacable. Y por otro lado, el Dios que nos viene a enseñar Jesús es, es el Dios del amor, el Dios misericordioso, el Dios que perdona, el Dios que salva, el Dios que nos trae de vuelta hacia Él. Imagínense qué dilema el que manejan realmente, ¿verdad? Cuando en realidad, pues, o sea, Dios no ha cambiado, no cambia ni va a cambiar. Dios es el mismo ayer, ahora y siempre. Y solo apoyémonos en que la creación que ellos dicen que es mala, es producto de la maldad. Solo recordemos las palabras del Génesis, al final de la creación. Y vio Dios que todo era bueno. O sea, ¿cómo es posible que un Dios malo haga cosas buenas? Imposible, ¿verdad? Al árbol se le conoce por los frutos. Entonces, esto caracteriza bastante a lo que es la visión de los gnósticos. Los gnósticos creen en esa dualidad del Dios bueno y del Dios malo. Entonces, y sin embargo, pues, o sea, todavía más allá, como hablábamos anteriormente, pues le agregan un componente mágico a toda esta situación, ¿verdad? Entonces ellos ocupan bastante fórmulas mágicas, hablan de poderes, hablan de capacidades más allá de las que puede tener un ser humano normal.
No han oído hablar ustedes, por ejemplo, del desdoblamiento, ¿verdad? Que ellos piensan que nos podemos desdoblar y podemos viajar astralmente, ¿verdad? Y podemos ir a donde querramos y podemos liberarnos de esta prisión. Yo recuerdo que yo conocía a unas personas que decían que practicaban esto del desdoblamiento y me decía, una señora me decía, pero eso sí, hay que tener cuidado, decía, porque hay espíritus que andan queriendo robarse el cuerpo cuando uno lo abandona. Entonces nosotros, me decía la señora, pues nos ponemos la mano aquí en el ombligo, porque el ombligo es el medio por donde entran y salen los espíritus. Hay un montón de cosas que definitivamente, y bueno, y para ellos todo esto del desdoblamiento es una gran cosa, ¿verdad? O sea, pueden hablar con seres astrales, con espíritus antiguos, con seres extraterrestres, con seres dimensionales, o sea, una serie de cosas que, digámoslo así, si uno no tiene bien cimentada la fe, casi que dice, wow, qué maravilloso todo esto, ¿verdad? Tener algo así y no estar solamente atado a lo que esta vida y este mundo nos ofrece, sino que poder tener esa capacidad, ¿verdad? De expansión. Imagínense qué peligroso es esto, ¿verdad? Es un gran peligro realmente eh, adentrarse en este tipo de pensamiento, ¿verdad? Por supuesto que el pensamiento gnóstico también lleva una especie de revelación esotérica. Han escuchado ese término, ¿verdad? Lo esotérico. ¿Qué quiere decir lo esotérico? Es todo aquello que está oculto, todo aquello que es misterioso, todo aquello que está secreto, ¿verdad? Entonces ellos hablan de una revelación esotérica de Cristo y de los apóstoles, o sea que no es solo lo que está encimita, dicen ellos, sino que hay mucho más. Y se apoyan, por supuesto, en aquella frase, ¿verdad?, de San Juan, en donde dice, y se puede hablar de Jesús, y si habláramos de Jesús y escribiéramos todo, no cabrían los libros en el mundo. O sea, entonces ellos dicen, ah, pues sí, todas esas cosas son las cosas ocultas, lo que no se nos dijo, lo que no se nos dice. Y hasta casi me oigo como el History Channel, lo que no quiere el Vaticano que tú conozcas, la verdad oculta del cristianismo. Jesús se casó alguna vez, tuvo hijos, o sea, No. imagínense mis hermanos, o sea, todas estas cosas, o sea, y a muchas personas esto les parece sumamente interesante, ¿verdad? En la historia han habido muchos defensores de la fe verdadera, eh, por supuesto, padres de la iglesia, ¿verdad? O sea, como San Irineo, San Justino, San Hipólito y el mismo San Agustín. Todos ellos defendían la fe, ¿verdad? Contra estas ideas eh, gnósticas, ¿verdad? Hagamos un pequeño repaso entre algunas de las creencias para ver cómo realmente difieren completamente de nuestra fe cristiana, de nuestra fe católica. Bueno, vamos a ver algunos. Dice, el primero dice, la posibilidad de ascender a una esfera oculta por medio de los conocimientos que solo una minoría selecta puede acceder por medio de la iluminación no accesible a los demás. Bueno, esto ya lo hablamos, ¿verdad? Para ellos, el conocimiento es el medio de salvación. Número dos, mezclan las doctrinas de diversas religiones. Esto también ya lo hablamos, ¿verdad? Y esto, digamos, lo aprovechan el interés o la curiosidad que muchos tienen de la novedad y no de la verdad. Muchas personas andan buscando lo bonito, lo que les guste escuchar, pero no le piden a Dios que les revele la verdad. Entonces, de eso se aprovechan. Número tres, hay dos principios. El buen Dios que creó el mundo espiritual y el perverso que creó el mundo material. Imagínese usted qué cosa más terrible, ¿verdad?
El número 4, nuestro cuerpo es la cárcel, presa de nuestra alma, y que es una consecuencia de la caída original de lo que ellos llaman el pleroma. Este término para mí era completamente nuevo antes de esta clase. Y básicamente, pues, o sea, es todo lo que procede del Dios eterno y verdadero. O sea, es como decimos en buen salvadoreño, una canita al aire, ¿verdad? De ese Dios. Entonces, este plano de existencia es necesario que nosotros nos liberemos de él, y eso a través de la iluminación gnóstica. Número 5, existe una jerarquía enorme de seres. O sea, ahí hablamos de todas estas divinidades, ¿verdad? Buenas, malas, ángeles, demonios, etcétera, etcétera. Pero no como nosotros los conocemos, ¿verdad? Sino que una amalgama de ideas, pues desde las más fantásticas hasta las más ridículas, ¿verdad? Y todo ello, pues, o sea, son basados en impulsos de lo que son los eones, que digamos en la ciencia los eones son 1.000 millones de años, eso quiere decir en términos científicos, pero en términos así teológicos o teosóficos es las emanaciones de la inteligencia superior, o sea, como decir, todo lo que le rebalsa a la divinidad son los diferentes eones, ¿verdad? Entonces, todo esto genera una serie de niveles cósmicos, una serie de esferas celestiales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en eso creen mucho ellos. Fíjense, esto es muy interesante. Al creer que la materia es una prisión, la procreación es vista como algo perverso. ¿Cómo así, verdad? O sea, entonces quiere decir que el matrimonio también es perverso porque conduce al sexo y el sexo conduce a la procreación. O sea, y fíjense que van más allá. Y aquí sí se me van a enojar las mujeres. Dice, las mujeres por su propia naturaleza son formas de vida espiritualmente inferiores porque incuban a los prisioneros de este mundo. Hoy sí ya les cayeron mal los gnósticos, ¿verdad, mis hermanas? Bueno, imagínense cómo es el asunto, ¿verdad? Y esto, pues, o sea, incluso en este evangelio apócrifo de Tomás, o sea, se dice que las mujeres pueden salvarse si llegan a ser como los hombres. Y bueno, y ahí denle vuelta a la imaginación, ¿verdad? O sea, hay tantas cosas para confundir increíbles, ¿verdad? Algo bastante serio y delicado de las creencias de ellos es que Jesús no es Dios ni tampoco es hombre, sino que es un ser espiritual que aparentó tomar el cuerpo, tomar la apariencia y de tener un cuerpo y de vivir entre nosotros para darnos esos conocimientos secretos. Entonces, todo lo que esto conlleva, o sea, esta mentira acarrea otro montón de mentiras, ¿verdad? Y entonces aquí disocian o separan a Dios de Hijo con Dios Padre, porque del Dios creador, que es Yahvé, ¿verdad? Para ellos es el Dios malo. Y Jesús viene a enseñarnos que el Dios bueno es otro. Y es lo que yo les decía del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿verdad? Es como que como que Jesús viene a corregir la plana. Esas son ideas de ellos. Entonces, incluso por ahí hay alguien que dice que Jesús no dejaba huella cuando caminaba porque en realidad era un espíritu y no tocaba el plano material, ¿verdad? Y por lo tanto, niegan la muerte expiatoria y redentora de Jesús como Señor y Salvador. Imagínense todas las consecuencias de estos pensamientos, mis hermanos, completamente alejados de lo que es nuestro Dios.
de lo que es el plan de salvación, de lo que verdaderamente Cristo vino a hacer y es a salvarte a ti y a mí, ¿verdad? Y eso es el pensamiento que ellos tienen, ¿verdad? Bueno, claro, en la actualidad, pues, o sea, los gnósticos están como diseminados por todo el mundo, ¿verdad? Y según ellos, o sea, ellos, nuestro nivel de pensamiento es así como reducido, porque la iglesia nos dice qué pensar. Eso es lo que ellos dicen. Mientras que ellos alegan que lo que ellos enseñan es aprender a pensar, que es algo totalmente distinto. Ahora bien, ellos promulgan esta liberación de esta conciencia, ¿verdad? Y que ese autoconocimiento es el que nos va a llevar a la salvación, como habíamos dicho antes. Bueno, quizás vamos a pasar al siguiente tema, porque de esto pues podemos hablar todavía mucho más. El video que presentamos al principio era sobre la cienciología. ¿Quién ha oído hablar de la cienciología? Antes de hablar de lo que ellos creen y todo eso, pues les quiero contar un cuentecito así rápido. Y es que dice que hace 75 millones de años un soberano galáctico llamado Xenu confinó en la Tierra a los tétanos, malvados espíritus que hasta nuestros días infectan la psique de los hombres, causando males que solo pueden curarse con mucho dinero y sesiones de clarificación. Déjeme contarle, mi hermano y mi hermana, que esto no es un cuento, sino que es el principio básico de la cienciología, ¿verdad? La cienciología habla de estos Tome famosos agua. tétanos, de estos famosos tétanos, que pues yo cuando lo oí dije, bueno, con qué es enfermedad ese volado, ¿verdad? Pero en realidad son niveles digamos, de purificación como tal, ¿verdad? Entonces, eh, como sabemos, pues existen muchas personas adeptas o seguidoras de esta cienciología, como Tom Cruise, Dustin Hoffman, Nicole Kidman, Oliver Stone, bueno, y muchos más, ¿verdad? Y todos estos tienen un factor en común y es que son millonarios, ¿verdad? Son famosos y que pueden, digámoslo así, pagarle el derecho de estar en esta disque iglesia, ¿verdad? La cienciología fue fundada por allá por 1954 por un señor que se llama Lafayette Ronald Hubbard, que nació en Nebraska en 1911 y que él tuvo mucho contacto con muchas religiones budistas. Él también era escritor de ciencia ficción, pues también estudió un poco de física nuclear, conocía de matemáticas, o sea, un hombre muy estudiado, pero lastimosamente equivocó, digámoslo así, la sabiduría y el don del conocimiento de Dios, y entonces pensó que el verdadero negocio estaba en fundar una religión. Y su meta era money, money, money. O sea, ganar mucho dinero, ¿verdad? Entonces, él se presenta, pues, por su nivel intelectual y de estudios, como, pues, definitivamente Mami, un científico, ¿verdad? Un mami. descubridor de las verdades, aún, pues, que estas verdades conducen a temas religiosos como tal. Entonces, escribió un libro que básicamente es, digámoslo así, es el punto de entrada a la cienciología. Y es el libro que se llama Dianética, la ciencia moderna de la salud mental. Y así como ustedes vieron en el video, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con Jesucristo, ¿verdad? Con la salvación, con todo lo que nosotros, pues, hemos predicado y conocido de la buena noticia, ¿verdad? Del Evangelio, sino que por el contrario, ¿verdad? Pone todo el tema en la psicología, en el autoconocimiento, en el desarrollo y análisis de las experiencias a través de la psicoterapia. Entonces la dianética como tal, o sea, es justamente eso,
es entender al ser humano desde su pensamiento, desde su psique, para poder trascender hacia otros estados de conciencia más avanzados. En 1954, los cienciólogos se declararon una religión. Y esto pues era definitivamente pues para hacer de que todos sus seguidores buscaran también, al igual que nuestros camaradas anteriores, ¿verdad? Es la salvación, pero a través de qué? Del autoconocimiento. Un poco distinto al anterior, ¿verdad? O sea, que ellos hablan del conocimiento en general y estos hablan del autoconocimiento, de la autorrealización. Entonces, todo eso, estos inventan unos escalas ahí que se llaman tetán operante, ¿verdad? El uno, el 2, el 3, el 4, etcétera, etcétera. Es algo parecido como a estos niveles de los masones, ¿verdad? En donde cada uno de estos escalas conlleva más conocimiento, más herramientas, más, más formas de hacer las cosas. Y por supuesto, para poder ir avanzando en estos tetan operantes o tétanos operantes, hay que pagar, ¿verdad? O sea, los pobrecitos que ya llegaríamos al tétano cero, pero los que tienen billete van alcanzando las diferentes escalas y todo eso y se sienten autorrealizados. Fíjense qué dice aquí de estos operant tetan. Dice, es un estado de conciencia espiritual en que el individuo es capaz de controlarse a sí mismo y controlar su entorno. Un, un OT, que así se, se abrevia, es alguien que es consciente de que sabe y que puede crear efectos positivos y en pro de la supervivencia en todas las dinámicas. Ha vuelto a familiarizarse completamente con sus habilidades como Tetan. O sea, acuérdense que los Tetan eran como los expulsados, digámoslo así, ¿verdad? De los mundos espirituales. Y puede ser causa a sabiendas y a voluntad sobre la vida, el pensamiento, la materia, la energía, el espacio y el tiempo. Imagínense qué fumados estos muchachos, ¿verdad? Entonces, se funda este centro de tecnología religiosa, ¿verdad? En donde la tecnología, la ciencia, digamos que son los enganches de tal movimiento, ¿verdad? Y entonces, como bien lo vieron en el video y fue uno de los comentarios que ustedes hicieron, esto pues va creciendo, ¿verdad? Va ganando popularidad, ¿verdad? Porque básicamente eso es, o sea, algo completamente popular. Entonces, ¿y quiénes son los que llegan a este grupo? O sea, son normalmente vidas que están en crisis. Nosotros a veces podemos ver cómo, a pesar de que tienen mucho dinero, muchas personas, ¿verdad? No encuentran la felicidad. Buscan esa felicidad primero en el dinero, en los amigos, pero cuando todo eso se acaba, entonces se sienten vacíos, porque no buscan la verdadera fuente de la felicidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vienen estos grupos y con estas técnicas que les van enseñando, ¿verdad? Que por supuesto a veces son técnicas hasta, hasta que son contratadas por empresas, ¿verdad? Así para ir como conociéndose, como para ir teniendo experiencia y un poco de retrospección para ver en qué momento en nuestra vida nos fuimos dañados y poder arreglar las cosas y poder seguir adelante con una nueva forma de vida. Entonces, todo eso los hace que ellos se vayan entusiasmando en estos temas, ¿verdad? Pero por supuesto, más adelante, pues todo esto les va a pasar factura completamente. Entonces, personas que son adictas, personas que tienen tendencias suicidas, y etcétera, etcétera, son, digamos,
y bueno, y que tienen dinero, son como los principales objetivos de reclutamiento para este grupo, para esta secta o religión, no sé ni cómo llamarle realmente. Entonces, estas sesiones son, se llaman auditación, así se llaman estas sesiones, o sea, hacen una auditoría, digámoslo así, de la vida y que eso lo va guiando un asesor, por supuesto, un cienciólogo entrenado eh, y que le va enseñando, digamos, y todos estos elementos, mecanismos y técnicas para poder descubrir todo aquello negativo en la vida de una persona y superarlo, ¿verdad? Eso básicamente es lo que este grupo nos ofrece, ¿verdad? Fíjense que yo estaba viendo que ellos ofrecen un aparatito que se llama e-meter, que es como el detector de mentiras, digámoslo así, ¿verdad? Y que este detector de mentiras, que bueno, es vendido, por supuesto, ¿verdad? Ellos como que lo usan para poder ser como sinceros con ellos mismos y con los demás. Y entonces en estas Salud, sesiones lo tienen encendido y, y salud. este, y este aparato les va diciendo si van diciendo la verdad o si están ocultando algo, etcétera, etcétera. O sea, son como un detectores de mentira, digámoslo así, ¿verdad? Y que con esto, pues ellos se sienten así como obligados a sacar las verdades, a poder esculcar dentro de sí mismos para poder superar todo aquello que los mantiene, digámoslo así, deprimidos, los mantiene eh, mal, ¿verdad? Y por supuesto, pues como les digo, pues es carísimo ese aparato, ¿verdad? Bueno, como ya vimos, este grupo prescinde totalmente de Dios, de la salvación, y por tanto el centro de todo es el hombre. El hombre es el Ah, centro Nicolás, si quiere ir de al este gimnasio, grupo. apágueme esas luces, si no, no va a ir. Eh, Apaguen el micrófono, por favor, mis hermanos. Bueno, entonces para ellos el hombre está compuesto de cuerpo, mente y tétano, que traducido, digamos, en términos más conocidos para nosotros, se puede decir el alma. Entonces, esta es su realidad, es algo heredado, o sea, este Tetan es heredado de una persona a otra por sus padres, por supuesto, ¿verdad? Y esto los convierte en seres espirituales inmortales. Eso es lo que ellos piensan, ¿verdad? Claro que al margen completamente de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la meta de un cienciólogo? Es alcanzar esas certezas, esas habilidades que lo va a llevar a la trascendencia. Y por eso, pues para ellos, Jesús, Buda y todos ellos, pues son iluminados, que lograron llegar a esos grados de, de, de trascendencia y por lo tanto de felicidad, ¿verdad? Entonces, ellos creen entonces que no necesitan de una religión, sino que nada más de este tipo de técnica, ¿verdad? Bueno, como conclusiones, mis hermanos, o sea, esta iglesia de cienciología está considerada como una secta bien destructiva, ¿verdad? Es más peligrosa. Bueno, casi que todas son bien peligrosas porque unos hablan de Jesús, pero de una forma completamente equivocada, ¿verdad? Y estos otros, pues, no hablan de Jesús, pero sí se lo quieren enganchar a uno con un montón de ofertas y pues como ahí hay personas muy pudientes, pues bueno, usted tiene conectes, por supuesto, ¿verdad? Donde quiera. Y entonces, y usted puede irse realizando en base a su autoconstrucción, ¿verdad? Entonces, todo esto, pues, definitivamente es lo que es la cienciología. Hay mucho más, ¿verdad? Mucho más cosas que se pueden hablar de este grupo, ¿verdad?
Eh, Quizás algo que ya para ir terminando, ¿verdad? Estos grupos tienen bastante aceptación en Estados Unidos, en Europa, etcétera, etcétera, porque ahí es donde está el billete, ¿verdad? Yo estaba viendo en el sitio de ellos donde hay iglesias cienciólogas, y aquí en El Salvador no hay. Las más cercanas están en Guatemala y en Costa Rica. También están en México. Pero los digo no para que las vayan a buscar y vayan allá, ¿verdad? Sino que solamente para que conozcan cómo está por aquí cerca, ¿verdad? Entonces, por supuesto, pues, o sea, eh, a todas estas sectas, pues, o sea, pues, difícilmente personas así de índole muy humilde, digámoslo así, pueden ingresar porque todo tiene costo. Y a pesar de que algunas personas crean estar metidos en esto, no llegan a alcanzar todo aquello que se les promete y salen frustrados, ¿verdad? Salen completamente, pues, digamos, peor de que como quizás entraron, más confundidos todavía, ¿verdad? Y a todo esto, mis hermanos, ¿qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice Dios al respecto? En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5, nos dice lo siguiente: delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho, te lo dice a ti, me lo dice a mí, que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y aún cuando no lo sea. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Pero tú conserva siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos, dedícate a anunciar el Evangelio, cumple bien con tu trabajo, palabra de Dios. Mis hermanos, esta es una exhortación, ¿verdad? Para que advertirnos que van a haber muchas ideas completamente distintas a lo que es nuestra fe, y que nosotros como parte de ese cuerpo místico del Señor, o sea, tenemos la tarea de la predicación, ¿verdad? Y qué galán, así como más temprano, aquí un hermano saludaba a otra hermana, decía, gran predicadora, qué bien que fuera que a todos y cada uno de nosotros nos pudiera decir el Señor, qué gran predicador eres, qué gran predicadora eres, ¿verdad? Porque justamente eso es lo que el Señor nos manda, a que anunciemos el Evangelio, a que proclamemos esa buena noticia que no pretende decirle a los hombres, ustedes son salvados por sus propios medios, sino porque tienen un Salvador que ha pagado con el precio de sangre, el precio de vida, para que cada uno de nosotros seamos libres, libres de todo aquello que nos prometen todos estos, pero en la forma correcta, en la forma como es, en la forma como nuestro Señor nos quiere rescatar. Nosotros, mis hermanos, si logramos ser fieles, así como nuestro Dios es fiel a su palabra, podemos alcanzar con la ayuda de Él y solamente a través de Él esa salvación tan anhelada. Así que mis hermanos, para que no nos cansemos, ¿verdad? De seguir predicando y siendo pues esos hijos e hijas de Dios que debemos ser. Así que mis hermanos, esta ha sido pues la clase de hoy. Los invito a que sigamos pues siempre buscando la verdad, pero pues a la luz de la palabra del Señor, a la luz
del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que no nos dejemos engañar por palabritas bonitas, por conceptos interesantes, sino que realmente con la verdad de Cristo. Así que pues vamos a orar, vamos a cerrar la clase de esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios, te damos infinitas gracias, Padre Santo, por todo lo que tú eres, mi Dios. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Tú eres nuestro Salvador, Padre Santo. Te damos infinitas gracias porque definitivamente hemos sido alcanzados por tu misericordia, porque a veces no todos reciben ese mensaje de una forma como nosotros lo hemos hecho. Nos sentimos privilegiados, mi Dios, pero también comprometidos a, a poder testificar sobre ti. Gracias, mi Dios, gracias, bendito Señor. Danos esa fuerza que necesitamos, danos esa luz que necesitamos para poder ser buenos testimonios en nuestra casa, en nuestro trabajo, en todos los lugares a donde tú nos envías. Danos, Señor, siempre de ti, que no nos falte tu presencia en nuestra vida. Bendito y alabado seas, Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.